En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos amigos y amigas a su programa Va Padre Internacional, otra nueva semana que el Señor nos regala para gozarnos en su presencia. Que realmente el primer día de la semana era ayer, domingo. Domingo es el primer día, el día que apartamos para el Señor, es el día del Señor y que se supone que lo dedicamos para descansar, para ir a la iglesia, para estar con Él. Espero que lo hayas aprovechado el día de ayer. Y esta semana pues queremos, como siempre, consagrarla al Señor, y qué mejor manera de hacerlo que invocando su Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo y llénanos. Ven Espíritu de Dios y llena nuestro corazón, llena nuestra mente, llena todo lo que somos y tenemos de tu presencia santa. Oh Espíritu de Dios, vive en nosotros, vivifícanos, levántanos, restáuranos Espíritu Santo. En esta mañana, en esta tarde, la hora en la que estén mirando este programa, Señor, que llegue tu presencia santa a sus hogares, el lugar donde se encuentren, y les llene, les empapes del fuego de tu amor, de tu dulzura, de tu fresca unción. Bendito seas por siempre, Espíritu de Dios, a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo del 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseas. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Esta lectura es igual a la otra que yo les comentaba. Qué bonito que Jesús en su discurso, en su predicación, en su palabra, Él hiciera referencia a hechos del Antiguo Testamento. Es como una manera de autorizarlo, de utilizarlo, de llamarnos a nosotros también a ver la palabra de Dios escrita también, inspirada del Antiguo Testamento, donde el Señor dejó ahí plasmado mucha sabiduría para que nosotros aprendamos. Y Él le hace una recriminación, porque todos ellos ahí estaban como esperando. Una cosa curiosa, aquí el contexto lo dejo un poquito en el aire, pero en la cita entera ellos estaban maravillados escuchando a Jesús y querían que Él hiciera la obra que le han escuchado que Él hacía en otro lado. Y cuando Él empieza a decirle que ningún profeta es aceptado en su pueblo, era diciéndole, o sea, yo hago todo eso por todos lados, y ustedes que son de los míos, los que me conocen, no me aceptan, no me escuchan, porque no escuchan a un profeta en su propio pueblo, sino a un extranjero le escuchan más fácil. Y a veces pasa eso en la iglesia. Hay
hay personas que con más facilidad escuchan a un gurú, escuchan a un maestro ascendido, o escuchan a alguien de otra religión que a una misma persona dentro de la iglesia. Y le llama más la atención ver esa nueva espiritualidad, esa nueva religión. Y los que son de su propia iglesia no le escucha. O me acerco más todavía. Ahí en el grupo que estás, la comunidad que estás, cuando predica a alguien de la comunidad, alguien del grupo, no aceptamos sus palabras. Es como que estamos más buscando si se equivoca, si dice una palabra mal, si tiene una muletilla, si no utilizó la cita bíblica, si no utilizó magisterio de la iglesia. O sea, estamos más sacando en qué hay de malo en lo que está diciendo, que escuchar la voz de Dios que habla a través de él. No sé por qué razón tendemos siempre a eso, a lo nuestro, minimizarlo. Y otra persona, otro predicador de otro lugar, pues ya bombas y platillos para él. Es una cosa curiosa. Y justamente esta persona que pertenece a nuestra comunidad, en otros lugares, pues es bien acogido. Así sucesivamente. Eso es algo de lo que aquí el Señor habla. Y lo otro que él hace referencia es que había muchas personas en Israel a la que el Señor podía hacerle ese milagro que le hizo a esa viuda. Había muchos leprosos en Israel y solamente a 2 extranjeros el Señor le hizo. Era como Jesús también hablando de que a veces, él estaba profetizando lo que iba a pasar. Los gentiles iban a coger más su palabra que los mismos de su pueblo, los judíos. Eso es a lo que él se quiere referir. La gente de afuera, cuando se extiende el evangelio, que se proclama fuera de Jerusalén, la gente lo abrazó más fácil que los mismos judíos. Más, después los judíos hasta echaron a los cristianos de las sinagogas. En el concilio de Yamnia prohibieron que se utilizara la Biblia que utilizaban todos los cristianos, que era la Septuaginta. De ahí es el hecho de que muchos libros no estén en la Biblia de los protestantes, de ese concilio. Los judíos que expulsaron a los católicos, los judíos que expulsaron a los cristianos y prohibieron la Biblia que usaban los cristianos. Cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, usa la Septuaginta, que era la Biblia escrita en griego. Y ellos prohíben ese uso entre los judíos, que nada más se utilizara la Biblia hebrea. Y en la Biblia hebrea se habían perdido estos libros que se conservaban en la Septuaginta. Y al oír esto, en vez de ellos reconocer que no le estaban acogiendo, que no se sentían orgullosos de él, de que fuera de su tierra, ellos se pusieron furiosos y levantándose, agarraron a Jesús. Imagínense esa escena, empezaron a agarrar a Jesús, empujones, y lo iban a tirar, lo iban a empujar por un despeñadero, pues estaban en una parte alta, en un precipicio. Y imagínate también la autoridad de Jesús. Parece que Jesús le dejó como ver hasta dónde iban a llegar, y ya cuando él veía su intención de su corazón, que de verdad iban a despeñarlo, él entonces ya se detiene su presencia y sale su divinidad, que yo imagino que todo el mundo se quedó, porque ¿cómo es posible que toda una turba exacerbada con ganas de arrojarlo se va a calmar así por así, como aquí lo hacen? Jesús se abrió paso entre ellos. O sea, no fue que Jesús estaba dando puñetazos y pasó entre medio de ellos, no. Algo había en ellos que ya dijo basta, y ellos se tuvieron que quedar tranquilos. Y él pasó por el medio de ellos sin que nadie pudiera ponerle un dedo. Y él seguía su camino. Que el Señor en este día nos ayude a valorar lo nuestro, a valorar toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Tantos predicadores, tantos maestros espirituales que tiene la Iglesia, tantos sacerdotes, laicos, obispos, que el Señor nos ha regalado, que nosotros lo sepamos aprovechar y escuchar al Señor, que también nos habla a través de ellos, a través de esos servidores
que Él tiene para que tú y yo nos acerquemos más a Él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 21 de marzo la Iglesia celebra el día de Santa María Francisca. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Santa María Francisca es la santa de las 5 llagas, mística del año 1791. Nació en Nápoles, Italia, en 1715. Su padre era un tejedor, hombre de terrible genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual, antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante los misteriosos sueños que había tenido, le consultó su caso a San Francisco Jerónimo, el cual le profetizó que tendría una hija, a la cual Dios le hablará por medio de revelaciones. Desde muy pequeñita fue obligada por su iracundo padre a trabajar muchas horas en su taller, pero la madre aprovechaba todo ese rato libre para leer libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirado por su gran piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años a la primera comunión. Y al año siguiente la encargó de preparar varios niños, a los cuales logró hacer aprender muy bien el catecismo y entusiasmarse por la religión y los sacramentos. Las demás obreras de la fábrica comentaban: María Francisca trabaja a las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilado que las demás. ¿Qué será? ¿Vendrá un ángel de la guarda a ayudarla? Y empezó a correr la noticia de que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo. Lo cierto es que cada día dedicaba 4 o más horas a rezar, leer y meditar, y cada mañana asistía muy devotamente a la Santa Misa. Un domingo por la tarde, mientras preparaba unos niños a la primera comunión, de pronto se quedó callada como mirando a lo lejos y luego dijo entusiasmada: «José, Josecito, corra a su casa que su madre lo está necesitando. Vaya, allá enseguida». El niño salió corriendo y encontró que la madre le había dado un ataque y al caer había lanzado una lámpara encendida sobre un poco de ropa y se iba produciendo un incendio. A tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su madre. La noticia corrió por todo el barrio y la gente empezó a comentar que a esta muchacha la enviaba Dios mensajes extraordinarios. Como era hermosa, el papá le consiguió un novio de clase rica, pero María Francisca le dijo que ella le había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El padre estalló en cólera y le dio violentos azotes, la encerró en una pieza a pan y agua por varios días, y la jovencita aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar, meditar y hacer penitencia. La madre logró hacer que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera al furibundo padre para que la dejara en libertad a su hija para escoger el futuro que más le agrada. El religioso logró convencer al violento don Francisco Galo a que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual, y en vez de obligarla a contraer matrimonio, el hombre era muy mal geniado, pero sentía respeto por los sacerdotes y obedeció. El 8 de septiembre del 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa,
pero con comportamientos como de fervorosa religiosa. Las terciarias viven en su hogar, pero se comportan como si fueran religiosas. Como la gente comentaba que esta muchacha avisaba el futuro y leía las conciencias, un hombre de negocios le propuso a don Francisco que aprovechara las cualidades de su hija para conseguir mucho dinero. El padre le propuso entonces a María Francisca que se dedicara a adivinar la suerte de los demás y a cobrar por la consulta. Ella le dijo: «Papá, ¿es que has creído que yo soy una adivina?» «No eres adivina», le respondió él, «pero eres una santa y lograrás que Dios te comunique el futuro de la gente». La joven le dijo humildemente: «Padre, yo no soy una santa, yo soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con fe, pero no soy de las que tú te estás imaginando, y además nunca negociaré con lo que es de la religión». Entonces aquel hombre violento la castigó fervorosamente a latigazos y a duras penas logró la madre sacarla de entre sus manos castigadoras. La joven corrió aterrorizada hacia la casa del señor obispo, el cual se fue ante el juez y logró que a ese hombre tan violento le pusieran una caución, o sea, una sentencia de que si en adelante volvía a azotar a su hija, tendría que pagar una fuerte multa. Esto lo suavizó y en adelante no la azotó ya más. María Francisca era muy devota de la pasión de Cristo, por eso, al hacerse terciaria franciscana, tomó el nombre de María Francisca de las 5 llagas y pasaba horas y horas meditando en la pasión y muerte de Jesús. Frecuentemente, mientras estaba en oración, estaba en éxtasis, o sea, un estado de contemplación y meditación profundo, o cuyo resultado es una suspensión de la actividad de los nervios y de los sentidos, acompañada con visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen se le apareció y le traía mensajes, pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente, descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres Jesús, José y María, lograba que el demonio saliera huyendo. Este fue el consejo que le oyó un día al crucifijo: «Cuando te asalten los ataques de los demonios del alma, haz la señal de la cruz y además de invocar los nombres de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, debes decir varias veces Jesús, José y María». Una señora la invitó a visitar un enfermo, pero la llevó a una casa donde se efectuaba un baile inmoral. Ella huyó precipitadamente y se libró de la corrupción. Cuando la madre se le murió, María Francisca se dio cuenta de que, ante el temperamento tan violento de su padre, ella tenía que abandonar el hogar, y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle a la casa cural. Allí estuvo los últimos 38 años de su existencia, y en ese tiempo le sucedieron muchos hechos misteriosos. Veamos algunos. Un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía: «María Francisca, huye, salga corriendo». Ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía. Así salvó su vida. Cuando rezaba el Via Crucis, que significa viaje a la cruz, o sea, la oración que recuerda la subida de Jesús al Monte Calvario y su muerte allí, iba sufriendo dolores parecidos a los que Jesús sufría en el huerto de los olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz, y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas almas del purgatorio. La gente decía: «María Francisca saca más almas del purgatorio ella sola con sus sufrimientos que todos nosotros con nuestras oraciones». Uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedieron durante la comunión. En 3 ocasiones la Santa Hostia voló a posarse en sus labios. Una vez, mientras el sacerdote decía: «Este es el Cordero de Dios», la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocarse en la boca de la santa. Otra vez voló desde el copón, y una tercera vez, al partir el celebrante la hostia grande, un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística que estaba aguardando turno para comulgar.
En Navidad del 1741, el niño Jesús le habló y le dijo: «Quiero que seamos amigos para siempre». Fue tan grande la emoción que ella, al oírle decir esto a nuestro Señor, que quedó ciega por 24 horas. Después, recobró la vista otra vez y el resto de su vida lo dedicó por completo a amar a Jesús y hacerlo amar por los demás. Le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo, manos, pies y costado. Su salud era muy defectuosa y las enfermedades la hacían sufrir enormemente. Cuando su padre estaba moribundo, le pidió a Dios que le pasara a ella los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo. Y así sucedió, con espantables sufrimientos para la santa mujer. Pero con estos padecimientos logró convertir a su padre y a muchos pecadores más. En sueños veía a varias almas del purgatorio que le suplicaban ofreciera por ella sus sufrimientos, y así lo hacía. Muchas personas la trataron muy mal y ella ofrecía con paciencia estos malos tratos, rezando por quienes la ofendían y tratando bien a quienes la trataban tan mal. La gente murmuraba contra ella y le inventaban lo que no era cierto, pero ella callaba para asemejarse a Jesús, que callaba en su pasión. A su director espiritual le dijo un día: «He sufrido en mi vida todo lo que una persona humana puede sufrir, pero todo ha sido por amor a Dios». Y le añadía: «Padre, sean muy bondadosos con las personas que lo vienen a consultar, no sean tan duros con los demás». Anunció que iban a llegar muy pronto unos sufrimientos terribilísimos para la Iglesia católica, y en aquellos años llegaron las feroces persecuciones de la Revolución Francesa, que ocasionaron tantísimas muertes de los católicos. Pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara esos desastres y murió cuando estaban empezando. A un sacerdote le prometió que se le aparecería pocos días antes de que él se muriera, y así lo hizo. Se le apareció y a los 3 días murió el padre. El 6 de octubre del 1791 murió santamente, y en el año 1867 el sumo pontífice la declaró santa. María Francisca, enséñanos a amar a Jesús crucificado con el amor que lo amaste tú. Es por eso que hoy es el día de Santa María Francisca de las 5 llagas. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy, mirando la vida de esta santa mujer, tú y yo debemos imitar su vida. Qué grande es la vida de esta mujer, y tú y yo también la podemos imitar, pero debemos empezar con sacar tiempo para la oración, la meditación y la reflexión. Recordemos que ella aprovechaba antes de ir a trabajar para orar. Tú y yo no podemos iniciar el día si no es con la oración. La oración levanta. El que empiece el día con una oración, termina la noche con una bendición. Hoy es un día para nosotros comprometernos con el Señor a no iniciar ningún trabajo, ningún proyecto sin antes orar al Señor. Lo segundo que debemos aprender es que nosotros tenemos que hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. Tenemos que amar a aquellos que nos odian. Es fácil amar al que nos ama, es fácil darle al que me da, pero lo grande está en darle a aquel que no me regala, en amar a aquel que no me ama, en hablarle a aquel que no quiere hablarme, en saludar a aquel que me niega un saludo. Ahí está lo santo, ahí está lo cristiano. Ahí está, mi querido hermano y hermana. Por eso, hoy es un día para que nosotros imitemos la vida de esta mujer. Lo tercero que debemos aprender es que debemos perdonar. Ella, en su padecimiento, pudo perdonar a su padre. No solo lo perdonó, sino que le pidió a Dios que le pasara a ella el sufrimiento de su padre. ¿Cuándo tú y yo haremos esto? ¿Cuándo es que vamos a perdonar? Hoy es un día para perdonar, para pedir perdón al Señor, pero también para perdonar a los demás. Yo en este día pido para ti bendiciones, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y te doy gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Continuamos, hermanos y hermanas, con esta segunda parte de este tema. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Recordando las promesas del Señor dadas a través del evangelista San Marcos en el capítulo 13, en los versículos del 33 al 37. Retomamos la importancia de este tema,
cómo nos habla el Señor y nos invita a velar. ¿Y qué significa velar? La palabra velar significa estar aferrados a Cristo Jesús en la noche oscura de los problemas de la vida. Interpreto esta palabra con este término, situando la noche oscura. ¿Y qué significa la noche oscura? La noche representa peligros, temores, dificultades, emprendimiento, acechanzas del enemigo. Pero si nosotros, al permanecer en vela, nosotros nos mantenemos aferrados a Cristo Jesús, nosotros venceremos los obstáculos ante la noche oscura. Nosotros venceremos las dificultades del día a día. Permanecer en vela son herramientas que nos fortalecen en nuestra vida de fe. Estar en vela es una característica oportuna de un servidor digno del Señor. Estar en vela es el arma, después de estar revestido de Cristo, que nos ayuda a nosotros a combatir el buen combate. Bendito es el Señor. Estar en vela, hermanos y hermanas, es la garantía que nos da a nosotros que cuando llegue la dificultad, cuando llegue el problema, ya el problema no nos enfocamos en su dimensión o en los obstáculos que puedan interferir en nuestros avances, en nuestra vida de fe, o nuestra convivencia con la comunidad o con nuestra propia familia. Es que cuando estamos aferrados a Cristo, es Cristo ya quien enfrenta el problema, es Cristo ya quien lleva nuestras cargas y nosotros en su nombre somos más que vencedores. Bendito es el Señor. Cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 674 y nos dice el Catecismo: la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que de una parte del pueblo endurecida en su incredulidad respecto a Jesús, San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe a Cristo, que os ha sido destinado, quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de los profetas en el Antiguo Testamento. También San Pablo nos habla de la segunda llegada del Mesías desde la plenitud de los tiempos y en la restauración de un pueblo que Dios reúne para que se vuelva a encontrar con Él. El Catecismo de la Iglesia Católica aquí nos hace varias comparaciones. Nos recuerda que esta promesa de estar en vela, que nos invita a aferrarnos a Jesús, no es más que una promesa de salvación. Y aquí también se nos muestra a Cristo como un Cristo misericordioso, como un Cristo de amor. Recordando en la primera parte, situamos la primera llegada del Mesías, haciendo énfasis en las promesas dadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora en esta segunda parte nos vamos a enfocar en la segunda venida gloriosa del Señor, en su segunda venida después de su gloriosa ascensión a los cielos, a la derecha del Padre, bendito sea su nombre. En este acontecimiento vemos que el Señor nos invita a aferrarnos a Él, pero también en la parábola que describe el contexto de este evangelio, San Marcos se refiere a lo que es un discurso escatológico del Mesías a todos los discípulos. Jesús los está preparando. Con este discurso Jesús se estaba refiriendo a que sus discípulos estuvieran atentos a lo que iba a acontecer. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar con él.
Prontamente iba a vivir su pasión y su gloriosa muerte. Y más adelante, el escándalo de la cruz. Todo lo ocurrido con Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús anticipa a los discípulos y les repite constantemente: permanezcan en vela, esperen, oren, permanezcan vigilantes, estén atentos. A cada uno se le ha sido confiada una misión. A cada uno el Señor nos ha llamado por nuestro propio nombre. No permanezcamos dormidos, hermanos y hermanas. La pandemia nos agarró dormidos. Muchas naciones no estábamos listas ni preparadas para recibir esta pandemia. Y a todos y para todos ha sido una gran sorpresa la cantidad de muertos, de pérdidas que hemos tenido a raíz de esta pandemia. Pero el Señor nos continúa advirtiendo y nos incita que su misericordia, que su amor estarán con nosotros, pero también hay una parte que nos toca a nosotros. No podemos permanecer haciendo lo mismo. Muchos cristianos, ante la realidad del COVID, su oración personal se ha perdido. Ya no tenemos esa intimidad plena que anteriormente muchos solían tener. Y ya que a raíz de la pandemia no podemos agruparnos, no podemos estar confinados para cumplir el protocolo de salud y evitar la propagación del virus, pero también el Señor nos permite tener una comunicación directa con Él a través de nuestra oración personal y también el uso de las plataformas virtuales por las cuales muchos grupos de oración hacen vigencia, permanecen vivos, unidos en un mismo espíritu para alabar y glorificar el nombre del Señor. Jesús pide a los cristianos que aunque Él se va, que aunque Él tiene que cumplir la voluntad del Padre, a que no bajen la guardia. Es a esto que se refiere el evangelista San Marcos en el capítulo 13, verso 33-37. Jesús invita al pueblo a no dormirse, a estar atentos como iglesia, a estar atentos como sociedad. Hermanos, no puedes bajar la guardia. No puedes bajar la guardia en tu casa. No debes bajar la guardia en tu comunidad, en tus grupos de oración. Que el COVID no sea un obstáculo que nos impida a nosotros orar. Que la situación actual, que la cultura de muerte que muchos países nos quieren imponer, no sean obstáculos para tenernos dormidos, para tenernos entretenidos en cosas, hermanos, que nos deleitan, que nos ponen a discutir y que nos distraen del verdadero propósito que Dios tiene con nosotros. Y el verdadero propósito que Dios tiene contigo y conmigo es que tú y yo seamos testigos de que Él está vivo y tiene poder. Dios tiene un propósito de salvación. Dios no quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda. Y Él nos invita constantemente, hermanos, a que despertemos. Él, a través del Espíritu Santo, quiere resucitar en nosotros nuestros sentidos espirituales. Porque muchas veces físicamente tenemos visión, pero no podemos ver en el mundo espiritual. Muchas veces oímos, pero no escuchamos la voz de Dios en medio de la oración o a través de la palabra cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Muchas veces no somos capaces de discernir los tiempos que estamos viviendo y permanecemos llevando a cabo una rutina de vida de inseguridades, una rutina de vida que cotidianamente hacemos lo mismo y no incrementamos nuestra vida de oración y no nos alimentamos de las Sagradas Escrituras y no acudimos al gran banquete que es la Santa Eucaristía. Pues el Señor nos está advirtiendo, hermano, no bajemos la guardia. Cristo va a cumplir su palabra y Él ascendió a los cielos y está con el Padre. Y el Señor nos advierte a que nosotros tenemos que estar atentos porque tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo. Y para ello cito la carta de San Pedro, primera carta de San Pedro en el capítulo 5, verso 8. Y nos dice el Señor: sean sobrios y estén en vela, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y esos mismos enemigos que atacaron a Jesús y que todo aquello que aconteció en Jesús, en su pasión y en su gloriosa crucifixión, tenía que acontecer, hermano. Pero siendo Jesús testigo de todo lo que Él vivió, nos está invitando a nosotros a que tenemos que despertar, hermano. Nosotros somos la iglesia. No podemos quedarnos confinados en nuestros hogares. Tenemos que utilizar las plataformas virtuales. Tenemos que continuar predicando, llevando la buena noticia. Servidor, servidora, despierta en el nombre del Señor. Tenemos un enemigo que ruge buscando a quien devorar. Ruge para hacernos caer en tentación. Ruge para enfriarnos en la fe. Ruge el enemigo para enfriarnos en nuestra oración personal. Sin embargo, Jesucristo, que es el rostro de la misericordia, nos está advirtiendo, nos está activando con la fuerza de su Espíritu y nos invita a estar con Él. Nos recuerda el evangelista que Dios advirtió al pueblo de Dios que aunque ya Él, durante este peregrinar que estamos viviendo actualmente, físicamente Él no esté con nosotros, pero espiritualmente Jesucristo cumplió su promesa y está con nosotros y permanece con nosotros. Bendito sea su nombre. Él nos invita a mantener nuestras lámparas encendidas. Se nos fue confiado el don del amor de Dios, que es la promesa del Espíritu Santo. Y Él nos invita a que nuestras lámparas, a la luz de la palabra, permanezcan encendidas. Esas palabras que el Espíritu Santo nos revela, esa palabra de Dios que permanece viva en el corazón del hombre. Y haciendo énfasis en el numeral 674 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos aclara específicamente tanto San Pablo como San Pedro que había una representación del pueblo judío que estaba endurecido, que hacía resistencia ante Jesús y no lo reconocían como Señor y Salvador. Sin embargo, San Pedro aclara, y cito Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso 14, que después de que los discípulos reciben el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo, los discípulos pierden el miedo. Hay un cambio en la vida de los apóstoles. Ya no son aquellos apóstoles que estaban atemorizados, que vivían a puertas cerradas. Ya eran apóstoles, testigos, como Jesús lo anticipó en Hechos capítulo 1, verso 8. Y ellos, después de haber experimentado aquella experiencia de amor, que eso es Pentecostés, una experiencia de amor de Dios. San Pedro, lleno de Espíritu Santo y con toda autoridad, anunció a todos los presentes: ese Cristo que ustedes mataron, ese Cristo que ustedes glorificaron, Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Bendito es el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir a predicar. Ese es el mandato, hermanos y hermanas. Esta es la preparación que tiene que estar en nosotros y que a través de nosotros debemos multiplicar a otros servidores, a otros hermanos en la fe. Tenemos que estar atentos a que Jesús resucitado, que asciende al Padre y que está sentado a la derecha del Padre, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y su segunda venida gloriosa vendrá como juez. Nos va a pedir cuenta, hermanos. No podemos vivir continuando como que todo está bien y haciendo lo que cada uno considere que está bien, conforme a nuestros propios placeres. Tenemos que vivir conforme a que Jesucristo vendrá y quiere de nosotros lo mejor de nosotros y nos va a pedir cuenta. Tenemos que estar conscientes que el Señor viene a buscar los frutos que ya fueron sembrados en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Cada quien será juzgado según su condición, según su parecer, hermano. Sin embargo, a menudo Jesús solía invitar a los discípulos: vele. Y específicamente lo solicitaba en las noches: permanezcan en vela. Y que esta vela, hermano, sea una vela constante. En aquel tiempo Jesús le pedía a los discípulos que velaran en el huerto de los olivos. Sin embargo, en estos tiempos el Señor nos invita: mantente en vela desde tu casa. Mantente en vela
desde ese lugar en el cual en este momento tú te encuentras. Jesucristo el Señor quiere romper las ataduras de nuestra vida. Jesucristo en su infinita misericordia nos quiere librar del pecado de muerte. Nos quiere librar de las trampas del enemigo. Por ello, hermano, no podemos estar cerrados. No podemos ser sordos o estar indiferentes ante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos colaborar con el plan de salvación. Y es por ello, hermano, que Jesús nos está invitando a que, unidos a la fuerza del Espíritu Santo, Él pone de manifiesto a que sus palabras se cumplan en nosotros. Bendito sea por siempre su nombre. Nos dice el Señor que uno de los mayores beneficios de estar en vela es que este tiempo de vigilancia nos ayuda a esperar al dueño de la casa. Interpretando la parábola de San Marcos, el dueño de la casa es nuestro Señor, refiriéndose a su segunda venida. Y a cada uno, a cada siervo, con cada actividad que se le fue asignada, el Señor nos va a pedir cuenta. Y que cada asignación que el Señor nos ha hecho, nosotros logremos cumplir con este mandato. Y que podamos entregarle a nuestro Señor una multiplicación de los bienes espirituales que se nos han sido confiados. ¿Acaso nosotros vamos a permanecer dormidos ante la realidad que estamos viviendo? Es tiempo de despertar, servidores. Es tiempo de levantarnos. San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 6 nos dice: no duerman como los demás, sino velen y permanezcan sobrios. Bendito es el Señor. Y esta es la actitud que nosotros, los servidores de Cristo, vamos a tomar. Nos vamos a levantar. Estos tiempos pasarán. Vendrán días mejores. Vendrán tiempos donde nosotros testificaremos y fue posible salir de la pandemia y fue posible experimentar las dificultades de la vida porque permanecemos aferrados a Cristo Jesús. Es estar aferrados a Cristo. Es no dudar nunca de que de Él procede nuestro socorro, nuestro refugio es el Señor. Tenemos, hermanos y hermanas, que estar convencidos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y que aunque sea difícil lo que estés viviendo, aunque esas heridas que a causa de la vida y de ese problema que hoy, que en este momento tú estás pasando, Jesús de Nazaret te dice que Él es el Señor. Que no tengas miedo. No tengas miedo, hermanos y hermanas. No tengas miedo, porque el Señor nos fortalece con el Espíritu Santo y nos va a ayudar a levantarnos, nos va a ayudar a restaurarnos y a volver a unirnos en comunidad y a dar testimonio de que Jesús está vivo y tiene poder. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 11, nos dice: comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando llegamos a la fe. Jesucristo, en su infinita misericordia, nos recuerda en este pasaje bíblico: es tiempo, ya es hora. Es tiempo, servidor. Es tiempo, servidora. Estamos cerca de alcanzar la promesa dada por nuestros padres. La promesa que el Señor estableció para su pueblo elegido. Y nosotros en el nombre de Jesús seremos levantados. La misericordia de Dios restaurará a su pueblo. Las naciones recuperarán su identidad. Y Dios hará de todas las naciones un solo pueblo. Y adoraremos y glorificaremos el nombre de Jesús. Y seremos parte de su pueblo. Bendito sea por siempre su nombre. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que permanecen en sintonía y que han creído que Jesús es el Señor y que de Él nos llega la salvación. Dios te bendiga. Señor, tenle en cuenta a David, todos sus afanes, como juró al Señor
e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. Lo encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones y sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con víctores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Amados hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 131 nos habla de esa promesa que David hizo al Señor sobre la casa que le iba a construir, la morada. Ya nosotros tenemos una morada en el cielo. Esa es la casa de Dios, la gloria de Dios, a la cual tenemos que apetecer cada uno de nosotros. Solamente tenemos que mantenernos en su servicio, pero en su presencia. Hermanos, el Señor quiere vivir en nuestros corazones. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les colme de sus bendiciones y le permita cada día más acercarse a Él. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite.